Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del producto escalar, también llamado producto punto o producto interno. Bueno, y este ejercicio dice, encuentre el ángulo entre estos dos vectores. Para el inciso A tenemos el vector A y B mayúscula y el inciso B, los vectores A y B minúscula. Entonces aquí lo que nos están pidiendo para cada una de estas parejas de vectores es encontrar el ángulo entre ellos. Entonces debemos de recordar de qué manera se relaciona el ángulo con dos vectores. Sabemos, si tenemos dos vectores u y v, y θ es el ángulo entre ellos, entonces el producto escalar de estos dos vectores pues va a ser igual a la magnitud del vector u por la magnitud del vector v y multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y justamente nosotros ya tenemos lo que son cada uno de estos vectores. Y de esta expresión pues podemos determinar el ángulo entre ellos. Lo único que necesitamos hacer pues es despejar de esta igualdad este ángulo. De una vez lo voy a realizar. Primero esta magnitud y esta otra están multiplicando al coseno. Por lo tanto lo podemos pasar hacia el otro lado dividiendo. Ahora, como nos interesa este ángulo, pues debemos de tomar la función trigonométrica inversa en ambos lados de la igualdad. Y así, en el lado izquierdo, pues voy a tener, como acá tengo un coseno, acá voy a tener coseno a la menos 1 o arcocoseno. Pero aquí por el momento lo voy a escribir de esta manera. De todo lo que se encuentra en este lado de la igualdad. Y esto pues va a ser igual, y en el lado derecho ya nada más nos queda el ángulo que es θ. Por lo tanto, el ángulo entre dos vectores pues va a ser igual al coseno a la menos 1 o arcocoseno del producto escalar de estos dos vectores entre la multiplicación de la magnitud de cada vector. Bueno, entonces voy a comenzar con la primer pareja de vectores. Yo tengo el vector A mayúscula y el vector B mayúscula. Tenemos entonces para el inciso A lo siguiente. Para determinar el ángulo entre estos dos vectores, pues necesito determinar primero el producto escalar entre ellos. Entonces voy a tener en este caso el producto escalar del vector A con el vector B. Y recuerden que esto es igual a la suma de las multiplicaciones de las componentes de cada vector. Tomo la primer componente de mi vector A mayúscula, que en este caso es 3, y lo multiplico por la primer componente de mi vector B mayúscula, que en este caso es 4. Y así realizo lo mismo para las demás componentes. Entonces le sumo la multiplicación de la segunda componente de mi primer vector, que es 2, por la segunda componente de mi segundo vector, que es menos 3. Y aquí más la otra componente, que es menos 6, por la otra componente del otro vector, aunque aquí no se ve, es igual a 1. Realizamos las operaciones y nos queda 3 por 4 es 12. Aquí más 2 por menos 3 es igual a menos 6. Y aquí menos 6 por 1 pues es menos 6. Y esto pues es igual a 0. Bien, y pues hasta aquí ya tenemos la primera parte, el producto escalar entre estos dos vectores. Pero todavía nos falta determinar la magnitud del vector u y la magnitud del vector v. Bueno, en este caso sería la magnitud del vector A y la magnitud del vector B. Pero observemos lo siguiente. Como este producto escalar nos dio igual a 0, y acá pues las magnitudes de esos vectores van a ser diferentes de 0, significa que como yo aquí voy a tener 0, entre aquí cualquier número diferente de 0, pues va a seguir siendo 0. Entonces en este caso no va a ser necesario determinar las magnitudes de los vectores. Es decir, aplicando directamente esta fórmula ya con este resultado, tenemos
que el ángulo entre esos dos vectores va a ser igual al coseno a la menos 1 de este producto escalar, que como ya vimos acá es igual a 0, entre la multiplicación de las magnitudes de los vectores. Entonces acá vamos a tener la magnitud del vector A que multiplica a la magnitud del vector B. Entonces esto va a ser igual al coseno a la menos 1 y aquí 0. Entre cualquier cantidad diferente de 0, pues va a seguir siendo 0. Entonces vamos a tener coseno a la menos 1 de 0. Y recuerden que coseno a la menos 1 pues es lo mismo que el arcocoseno. Y el arcocoseno de 0 pues es igual a 90 grados. O también en radianes igual a pi medios. Por lo tanto, pues el ángulo entre los vectores A y B mayúscula pues es de 90 grados o pi medios. Y lo voy a escribir en este lado. Bien amigos, y antes de continuar con el siguiente inciso, quiero hacerles una pequeña observación. Aquí cuando calculamos el producto escalar de estos dos vectores, obtuvimos como resultado igual a 0. Y de aquí pues directamente ya pudimos haber concluido que el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Ya que como este producto escalar nos dio igual a 0, esto significa que estos dos vectores son perpendiculares, también llamados ortogonales o normales. Es decir, que el ángulo entre ellos pues es de 90 grados o pi medios. Pero aquí pues yo lo hice de esta manera para ver cómo utilizar esta fórmula para determinar el ángulo entre dos vectores. Bien, pues ahora sí voy a continuar con el inciso B. De nueva cuenta, lo primero que voy a realizar es calcular el producto escalar entre estos dos vectores. Y tenemos entonces el producto escalar entre el vector A y el vector B minúscula que tenemos de este lado. Y al igual que hicimos en el caso anterior, pues va a ser la suma de las multiplicaciones de cada una de las componentes de los vectores. Es decir, voy a tomar la primer componente de mi primer vector, que es 1/2, y la voy a multiplicar por la primer componente de mi segundo vector, que es igual a 2. Después le voy a sumar la multiplicación de las siguientes componentes. Entonces tenemos, va a ser más 1/2 que multiplica a menos 4 más la otra componente de mi primer vector que es 3/2 y esta va a multiplicar a la otra componente de mi vector B minúscula que es 6. Pues ya nada más queda realizar las operaciones y tenemos 1/2 por 2 es igual a 1 y más 1/2 por menos 4 es igual a menos 2 más 3/2 por 6 es igual a 9. Y al realizar estas operaciones, pues esto es igual a 8. Por lo tanto, el producto escalar entre estos dos vectores es igual a 8. Bien. Pues ya que hemos determinado ese producto escalar, lo que sigue es calcular la magnitud de cada uno de estos vectores. Y tenemos primero la magnitud del vector A. Y recuerden que la magnitud se calcula de la siguiente manera. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de mi vector. Entonces aquí tengo mi vector A y va a ser la primer componente al cuadrado, es decir, 1/2 al cuadrado, más la siguiente componente al cuadrado, que también es 1/2, y esto al cuadrado, más la siguiente componente, que es 3/2, y esto al cuadrado. Y seguimos, y tenemos la raíz cuadrada, y aquí 1/2 al cuadrado, pues es igual a 1/4, aquí nos queda también 1/4, más 3/2 al cuadrado, pues es igual a 9/4. Y pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada, 1/4 más 1/4 más 9/4 es igual a 11/4. Y aplicando aquí leyes de los radicales, esto pues es igual a la raíz cuadrada del número del numerador, es decir, raíz cuadrada de 11 entre la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2.
Por lo tanto, la magnitud de mi vector A es igual a raíz cuadrada de 11 entre 2. Bueno, este resultado lo voy a escribir mejor de este lado. Y ahora vamos a calcular la magnitud del vector B. Y de nueva cuenta, pues esta va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de mi vector. Y aquí tenemos la primer componente es 2. Entonces tenemos 2 al cuadrado más la siguiente componente al cuadrado, que es menos 4, más la siguiente componente al cuadrado, que es 6. Realizamos las operaciones y nos queda raíz cuadrada, 2 al cuadrado es 4, más menos 4 al cuadrado es 16, más 6 al cuadrado pues es igual a 36. Realizamos la suma dentro de la raíz cuadrada y esto es igual, 36 más 4 son 40, más 16 son 56. Entonces tenemos raíz cuadrada de 56. Y aquí puedo simplificar un poco más, pues 56 es lo mismo que 4 por 14. Y vamos a comprobar rápidamente. 4 por 4, pues son 16, llevamos una, 4 por 1, 4 y una 5, que efectivamente nos da 56. Y esto lo realicé por lo siguiente. Aquí tenemos, o aquí nos quedó la raíz cuadrada de una multiplicación. Y aplicando nuevamente leyes de los radicales, pues esto es igual a la raíz cuadrada del primer factor que multiplica a la raíz cuadrada del segundo factor. Pero el número 4 tiene raíz cuadrada exacta, pues raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces aquí nos queda que esto pues va a ser igual a 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 14. Y por lo tanto, esto es la magnitud de este vector. Y esto lo voy a escribir en este lado. Bueno, y pues ya que tenemos el producto escalar entre los vectores y también la magnitud de cada uno de estos, pues ya podemos aplicar directamente la fórmula que tenemos de este lado para así determinar el ángulo entre estos vectores. Entonces tenemos, reescribiendo esta expresión, que el ángulo pues va a ser igual al coseno a la menos 1 de lo siguiente. Producto escalar de los vectores, que en este caso pues el producto escalar es del vector A con el vector B, y esto pues es igual a 8 entre la magnitud de mi primer vector, es decir, la magnitud del vector A, que es raíz cuadrada de 11 entre 2, y este va a multiplicar a la magnitud de mi otro vector, que en este caso pues va a ser la magnitud del vector B, y es igual o nos dio igual a 2 veces la raíz cuadrada de 14. Y aquí, si observamos en este denominador de esta fracción, tenemos al número 2 multiplicando y dividiendo. Por lo tanto, este se va a simplificar. Y así nos queda que este ángulo es igual al coseno a la menos 1 de 8 entre raíz cuadrada de 11 que multiplica a la raíz cuadrada de 14. Entonces, pues ya nada más aquí lo que queda es determinar esto, pero esto lo pueden ingresar en su calculadora. Y al realizar esto y redondeando el resultado a 2 decimales, tenemos que el coseno a la menos 1 de este número es igual, o más bien aproximadamente igual, a 49.86 grados. Y recuerden, como comenté, esto redondeado a 2 decimales. Y por lo tanto, amigos, para este inciso, tenemos que el ángulo entre el vector A y el vector B, pues es aproximadamente igual a 49.86 grados. Bien, amigos, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Ya saben, si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema. En este voy a realizar un ejercicio en el cual voy a determinar si dos vectores son perpendiculares
paralelo o ninguno de estos. No se lo pierdan. Bueno, y ahora sí me despido. Como ya saben, y los que no, yo soy Humberto, esto es Bitual y nos vemos en el siguiente video.